Ok, entonces yo voy a pasar la asistencia, me dicen presente, por favor. José Cañar. José Cañar, por favor diga presente o no. No. Alex Contento. Presente, ingeniero, buenas noches. Johnny Collago. Inge, buenas noches, presente. Fabricio Isa. Presente, Inge, buenas noches. Antonio López. Presente, Inge, buenas noches. David Núñez. Aló. Núñez. Presente, ingeniero. José Ollana. Presente, buenas noches, ingeniero. Anderson Peñaquispe. ¿Cómo está, Inge? Buenas noches, presente. Bueno, gracias. Damián Pinza. Presente, Inge, buenas noches. ¿Ya quién me falta aquí? Yo, Inge Valladares, Diego. A ver, ¿cómo es su nombre? Diego Mauricio Valladares de Espinosa. A ver, Valladares. Valladares de Espinosa. ¿Ya? Diego Mauricio. ¿Y a quién más? Jessica Alexandra. No, primero Perdón, Spin, sí, perdón. Spin Quiroga. ¿Ya? Jessica Alexandra. ¿Quién más? Inge, buenas noches. Les saluda el señor Montaluisa Montaluisa. Montaluisa. ¿Qué más? Washington Marcelo. ¿Qué más? Nadie más. A ver, una cosa importante aquí antes de empezar la clase. Señor Valladares Espinosa, señorita Espín Quiroga y Montaluisa. ¿Por qué razón están fuera de lista? ¿Por qué no constan en la lista del CIGE? Yo debe ser porque me acabé de matricular el día de hoy. Justo hoy realicé el pago y ya estoy en el CIGE. También ya hablé en la plataforma con las personas encargadas para que me puedan habilitar. Hizo el pago. Y ya estaba habilitado el día de hoy. Ya, hizo el pago y subió el pago como evidencia en el CIGE. Sí, el día de hoy, porque el día de hoy recién me enviaron el link para la tarjeta de crédito. Ya, pero ya lo hizo, ya lo realizó. Sí, el día de hoy, justo hoy antes de empezar clases, porque tenía clases desde las 6 de la tarde. Ya, espera, le voy a escribir algo aquí en el chat, por favor. Y esto para los 3 estudiantes que están en esta situación. Le voy a decir por qué. Anoten lo siguiente. Un segundito. Bien, les envié ahí en el chat, observen, a los 3 estudiantes que están fuera de la lista, les envié un correo electrónico. Entonces ustedes tienen que, en ese correo electrónico, enviar esa información que me están diciendo con la captura de pantalla del pago o el trámite que realizaron a los señores que atienden matrícula para que le validen la matrícula en el CIGE. Además de eso, tienen que entrar en el CIGE y en el CIGE hay una opción ahí que es subir un archivo. Ese archivo, en ese archivo tienen que enviar el comprobante del pago, el diferimiento, lo que hicieron ahí, no sé. Porque el asunto es que hasta mañana 25,
está de plazo para que todos los estudiantes consten en las listas en el SIGE, por favor. Es decir, no podemos tener estudiantes fuera de la lista. Esta lista me la bajé hoy, antes de iniciar la clase. Entonces eso quiere decir que ustedes todavía no constaban en la lista. Y hasta mañana es el plazo para que todos los estudiantes estén aquí dentro de la lista oficial. ¿Está claro eso? Sí, Inge. Entonces, por favor, al señor Valladares Espinosa, señorita Espín Quiroga, Montaluisa, tienen que hacer ese trámite. Entre hoy y mañana, no puede extenderse porque, señores, hoy tuvimos una reunión y esto hay que validarlo hasta el día 25. Entonces, le di el correo ahí para que una vez que hagan todo lo que tengan que hacer en el SIGE para validar su matrícula, le envíen un correo a los señores de matrícula Subisrael para que revisen cómo está su proceso y le den las indicaciones necesarias. Porque si le está faltando algo, ellos les van a indicar, mira, no se ha validado tu registro en el SIGE por esta razón. Y entonces usted le envía la evidencia que necesiten ellos ahí, por favor. ¿Sí está claro eso? Sí, Inge. Sí, ingeniero. Por favor, no se olviden. Señor Montaluisa, ¿usted segunda matrícula o tercera? Segunda. Por Segunda. motivos de que ahí no había notas. Ya, pero usted sí conoce estos trámites, por eso, por favor, hágalo de manera inmediata. Sí. Ok. Bien. ¿Alguna duda con eso? No. Ya, entonces, por favor, encarecidamente les pido que lo hagan ya, de manera inmediata, entre hoy y mañana, porque hasta mañana es el plazo para que se registren todos los estudiantes oficialmente en el SIG. ¿De acuerdo? Sí, ingeniero. Ok, entonces vamos a comenzar la clase de hoy. ¿Bien? Y el tema que tenemos para la clase de hoy es sumamente importante. A ver, este es el tema que tenemos para la clase de hoy. Bien, que es análisis de simetría, funciones singulares y sistemas discretos en el tiempo. Nosotros ya tuvimos 2 clases anteriores, en las 2 semanas anteriores, y en la primera clase hicimos una revisión de todos los tipos de señales, tanto discretas como continuas, con las que vamos a trabajar durante toda la asignatura. Vimos las distintas clasificaciones de señales, vimos las definiciones de las principales señales con las que vamos a trabajar y finalizamos esa clase haciendo un análisis de simetría. Ese análisis de simetría, de periodicidad. Ese análisis de periodicidad forma parte de los primeros ejercicios que usted tiene que hacer en el deber número 1. Después, en la segunda semana, vimos una clase muy importante diría yo, en el procesamiento de señales, que es la transformación de la variable independiente. Y vimos 3 tipos de transformaciones de la variable independiente, que son el desplazamiento en el tiempo, la reflexión y el cambio de escala. Y vimos el orden en que debían ejecutarse ese tipo de operaciones. Primero reflexión, después desplazamiento y por último el cambio de escala. Entonces, esa parte de la transformación de la variable independiente forma parte del segundo deber, o de ese mismo primero, porque es parte del primero y también del segundo. Recuerden que los 2 deberes están relacionados con los mismos temas, sino que tienen ejercicios de diferentes bibliografías. Y hay una parte en esos 2 deberes que tiene que ver con lo que vamos a ver hoy. Así que con lo que vamos a ver hoy, ustedes van a poder completar ese deber. Bien, ya no va a haber ninguna razón para que no puedan terminar por completo ese deber, con lo que vamos a ver hoy, que es el análisis de simetría y las funciones singulares, que también están incluidas en ese deber.
La última parte no tiene que ver con ese deber, pero sí tiene que ver con el deber que ya que está orientado en la semana 3, que son los diagramas de bloque de los sistemas discretos en el tiempo. Hay un deber de la semana 3. Ese no es para el 25, pero con lo que vamos a ver hoy ya pueden iniciar a hacerlo. Eso es para la siguiente semana. Bien, conclusión. Esos son los temas que tenemos previstos para el día de hoy. Así que los objetivos del encuentro son los siguientes. Primero, realizar análisis de simetría en señales discretas y continuas. Interpretar las principales características de las principales funciones singulares con las que normalmente se trabajan en el procesamiento digital de señales. Y número 3, representar las relaciones entradas-salidas de los sistemas discretos en el tiempo. ¿Ok? Bien, vamos a comenzar entonces con el análisis de simetría. Yo voy a explicar, y si ustedes necesitan hacer una pregunta, no duden en hacerlo, por favor. Puede activar el micrófono el rato que quiera hacer la pregunta. Mientras yo esté hablando, trate de mantener el micrófono cerrado. Pero si algo no entiende, lo abre, me pregunta, no hay ningún problema, paramos y explicamos. ¿De acuerdo? Ok, entonces, las señales, de acuerdo a su comportamiento en el tiempo, lo mismo continuas que discretas, se pueden clasificar en simétricas o asimétricas. Es decir, que tienen simetría o que no tienen simetría. Ahora bien, si las señales tienen simetría, es decir, tienen un comportamiento simétrico, la simetría se puede presentar de dos formas distintas. Simetría de tipo par y simetría de tipo impar. ¿Ok? ¿Cuándo se da la simetría de tipo par? Cuando la señal evaluada en instantes de tiempo t es exactamente igual, es decir, en instantes de tiempo positivo, es exactamente igual a la señal evaluada en los mismos instantes de tiempo, pero con signo negativo. Si ustedes observan esta señal de aquí, esta señal tiene una simetría de tipo par. ¿Por qué? Usted coge cualquier punto aquí, por ejemplo este, y observen que para t igual a 2, la señal toma una amplitud de 2. Si va acá al mismo instante de tiempo, pero con signo negativo, es decir, menos 2, usted va a ver que tiene el mismo nivel de amplitud. Entonces, la señal evaluada en 2 es exactamente igual, o toma el mismo nivel de amplitud que la señal evaluada en menos 2. La señal evaluada en 3 toma el mismo nivel de amplitud que la señal evaluada en menos 3. Y así sucesivamente, con todos los valores. Por lo tanto, esta es una señal que tiene simetría de tipo par. Es una señal continua con simetría de tipo par. La misma situación se da con señales de tipo discreta. Recuerden que la variable independiente en señales discretas es n minúsculo. Así que la señal evaluada en instante de tiempo n es igual a la señal evaluada en el mismo instante de tiempo, pero con signo negativo. Bien. Veamos lo siguiente. Como les decía, la simetría también se puede dar en señal discreta. Aquí tienen una señal de tipo discreta. Esta de aquí es la muestra que cae en el origen, es decir, en 0. Bien. Y observen que la señal es igual a la derecha que a la izquierda de ese punto de referencia que es el 0. Bien. Miren cuánto vale el tamaño de la muestra en n igual a 1. Vale 3. Y entonces en n igual menos 1 también vale 3. En n igual a 2 vale menos 2. Y en n igual menos 2 vale menos 2 también. En n igual a 3 vale 1. Y en n igual menos 3 también vale 1. Es decir, la señal tiene el mismo comportamiento a la izquierda y a la derecha de el punto de referencia. En este caso es el origen. La señal evaluada en instante de tiempos positivos es exactamente igual a la señal evaluada en los mismos instantes de tiempo, pero con signo negativo. Por lo tanto, esta señal que es discreta, es digital, es de tipo par también. ¿De acuerdo?
Ahora, la simetría también se puede dar de otra forma, que es simetría de tipo impar. ¿Ok? ¿Cuándo se da la simetría de tipo impar? Cuando la señal evaluada en instantes de tiempo positivo es igual a la señal evaluada en instantes de tiempo negativo, pero con la amplitud negativa, es decir, con la amplitud invertida como estaba anteriormente. Por ejemplo, si tomamos como referencia aquí este punto, observen que cuando t es igual a 2, este es el eje del tiempo, cuando t es igual a 2, la señal toma amplitud de 2. Cuando t es igual a 3, también toma amplitud de 2. Cuando t es igual a 4, toma amplitud de 0. Si nos vamos al lado de acá, observen que cuando la señal toma el instante de tiempo menos 2, la señal toma amplitud de menos 2. Es decir, lo contrario a lo que tenía en t igual 2, en el sentido de la amplitud del eje vertical. Y cuando t es igual a menos 3, la señal también toma amplitud de menos 2. Es decir, toma lo mismo que acá, pero con la amplitud invertida. Por lo tanto, la señal se vuelve simétrica en torno a una línea imaginaria que atraviesa los cuadrantes 2 y 4. Por lo tanto, la señal es simétrica en torno a los cuadrantes 1 y 3. En el caso de la señal par, era simétrica en torno a los cuadrantes 1 y 2. Aquí es simétrica en torno a los cuadrantes 1 y 3. Bien, esta señal tiene simetría de tipo impar. Y es una señal de tipo continuo, analógico. Lo mismo se puede dar en señal de tipo discreta, como ustedes pueden ver aquí. Observen que, igual, tomamos como referencia aquí el origen, el 0. Y aquí tengo, en 1, tengo una muestra de menos 3. Y en menos 1, tengo el mismo nivel de amplitud, pero con signo positivo. En 2 tengo una amplitud de menos 2. Y en menos 2 tengo una amplitud, aquí es 2, perdón. Esto está mal aquí. Esto aquí es 2. Y en menos 2 tengo una amplitud de menos 2, lo contrario. En 3 tengo una amplitud de menos 1 y en menos 3 tengo una amplitud de 1. Por lo tanto, esto es una señal que también es simétrica y su simetría es de tipo impar. Bien. No sé si está claro hasta ahí. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, sí está claro. ¿Seguro? Sí, sí está claro. Ok. Aquí hay otro ejemplo. Miren. Ustedes mismos me van a responder. Abran el micrófono y díganme. ¿Esta señal es simétrica o asimétrica? Simétrica. Es simétrica, simetría par. Simétrica. ¿La simetría es de tipo par o impar? Tipo par. Par. Tipo par, ingeniero. Ok, esta tiene simetría de tipo par. ¿Y esta señal de aquí es simétrica o no? Sí es simétrico. De tipo ¿Par o impar. impar? Impar. Es simétrica, impar. Impar. ¿Ven? Entonces la sabemos identificar correctamente ya. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Vamos Sí, a ver ya qué está dice. claro. Par, no par, simétrica, impar. Ok. En el chat me contestaron aquí. Está bien. Entonces la sabemos identificar correctamente. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bien. Ahora, Sí, que
en uno de los cursos anteriores me preguntaron, Moni, ¿para qué sirve todo esto? Bien. Sirve para lo siguiente. La teoría en análisis de señales dice que cualquier señal, aunque no sea simétrica, se puede descomponer en una parte par y otra impar. O sea, yo puedo coger cualquier señal y descomponerla en dos partes, una parte par y la otra parte impar, aunque la señal no sea simétrica. Bien, entonces la suma de la parte par, que está representada aquí como x sub p de t, más x sub y de t, que es la parte impar, tiene que dar la señal original. Bien, es decir, la señal x de t se puede dividir en dos partes. La suma de una parte par más una parte impar. Ahora bien, ¿cómo se calcula esta parte par y cómo se calcula esta parte impar? Se calcula así como está aquí. La parte par se calcula, bien, como un medio de x de t más x de menos t. Y la parte impar como un medio de x de t menos x de menos t. Y lo mismo para las señales discretas. La parte par se calcula como un medio de x de n más x de menos n. Y la parte impar como un medio de x de n menos x de menos n. Ok, vamos a ver con un ejemplo cómo se hace esto. ¿En qué tú escogiste algunos paralelos? Por favor, apague el micrófono al señor que tiene el micrófono abierto. Señor, hay un micrófono abierto, si lo puede cerrar. Antes que diga algo que no debe. Sí, por si acaso. Deja ver quién tiene aquí el micrófono abierto. Ya le cerró, creo. Ok. Vamos a ver el ejemplo entonces. Bien, este ejemplo que les traje aquí tiene que ver con una señal continua. Bien. Después vamos a ver uno con una señal discreta. Entonces dice aquí, calcule la parte par y la parte impar de la siguiente señal continua. Bien. Entonces me dan de dato esta señal que está aquí, x de t. Recuerden que la regla general dice que cualquier señal se puede descomponer como la suma de la parte par más la parte impar. ¿Estamos claros? A mí me dan aquí una señal de dato. Ahora me dicen que la parte par se calcula como un medio de x de t más x de menos t. Bien. La parte par se calcula como un medio de x de t más x de menos t. ¿Qué cosa es x de menos t? No sé si pueden activar el micrófono y me dicen. El desplazamiento Inge de la onda, de No. la señal. No, Es la señal par de la onda. tampoco. ¿Qué cosa es x de menos t? Si este es el dato, x de t, ¿qué cosa sería x de menos t? ¿Quién me dice? La señal inversa. La señal reflejada. Pero Eso sí, la reflejada. Ojo, no es desplazamiento, ni es lo que otra cosa que me dijeron. Es la reflejada.
el signo negativo delante de la variable independiente indica que existe una reflexión. Entonces, observen que yo lo que tengo que hacer aquí, la operación que me dice aquí es que le sume a la señal original, le sume la reflejada. Por lo tanto, lo primero que yo tengo que hacer aquí es, debajo de esta señal que me dan de datos, dibujar la señal reflejada. Es decir, X de menos T. Eso es lo que tengo que dibujar aquí. Bueno, pues vamos a dibujarla. Bien, sería algo así. A mí no me queda muy bonito porque tengo esta cosa aquí que estoy dibujando con el mouse. Pero a ustedes les va a quedar mejor. Y observen que hay unos puntitos suspensivos aquí. Eso significa que la señal se vuelve continua. A partir de ese instante de tiempo se vuelve continua en ese nivel donde quedó. Entonces yo tengo que también, al invertir, poner esos puntitos suspensivos para el lado correspondiente. Como hay para ambos lados, pues entonces ambos lados quedan con los puntitos suspensivos. Conclusión. Me dan la señal original y yo dibujo aquí debajo la señal reflejada. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo, sumar. Bien, tengo que empezar a sumar esta señal con esta señal. ¿Cómo se suman dos señales? Instante por instante, intervalo por intervalo. En el caso de las señales de tipo continua, hay que analizarlas intervalo por intervalo. En el caso de las discretas, instante por instante. Entonces, una técnica que yo siempre utilizo es la siguiente. Bien. Esto de aquí, este nivel de aquí es 1, ¿no? Producto. Entonces, miren la técnica que yo utilizo. Vamos a analizar primero lo que pasa. Vamos a analizar primero lo que pasa en el intervalo de 0 a 1. Bien, voy a empezar aquí por la derecha. Una cuestión importante aquí es que las señales continuas a veces no están definidas en un punto, sino que existe una transición. Para verificar si están o no definidas en un determinado punto, mi análisis es el siguiente. Yo voy a analizar el intervalo de 0 a 1, ¿ok? Y me voy a acercar a 0. Me voy a acercar aquí a 0 por la derecha. Es decir, voy a intentar aproximarme a 0 tan cerca como yo pueda de 0 sin llegar a tomar el valor de 0. Por ejemplo, yo puedo tomar aquí el valor 0,1 en el tiempo. Si yo me aproximo a 0 por la derecha, ¿a cuánto tiende a tomar? ¿Qué valor tiende a tomar la función? Activen el micrófono y me van diciendo, por favor. ¿Aló? ¿Están ahí? Sí, Inge. A ver, perdón. A ver, activen todo el micrófono. Vamos a hacer algo aquí interactivo. Si yo me aproximo a 0 por la derecha de esta función, ¿a cuánto tiende a tomar el valor la función? 0. A 0. A 0. 1. A 1. No, A uno. a No 0. está recorriendo hacia la izquierda. No, a 0, Inge. A ver, estoy moviéndome en el eje del tiempo. Estoy diciendo que me voy a acercar a tomar un valor en el tiempo tan cerca de 0 como pueda. Por ejemplo, 0,1. ¿Qué valor tiende a tomar la función? 0, Inge. 0.
0, correcto. Tiende a 0, Inge. Exacto. Tiende a tomar el valor de 0. Bien. En la función original. ¿Y en la reflejada? 0. También a 0. Conclusión. También Que 0. cuando yo me aproximo a 0 por la derecha, la función tiende a tomar el valor de 0. Así que 0 más 0, o sea, lo que tendría aquí sería 0 más 0. Y 0 más 0 es 0. Multiplicado por un medio sería 0. Es decir, que la función aquí, miren que aquí le están dando las respuestas. Estas son las respuestas ya finales. Sino lo que no está indicado aquí es el procedimiento de cómo llegaron acá. Yo estoy haciendo el procedimiento, pero tenemos que llegar a esta respuesta. Aquí ya le estoy dando la solución. La cosa es que si sumo en el instante 0, esto tiende a tomar el valor de 0. Y digo tiende a tomar porque todavía no sé lo que pasa por la izquierda. Eso ya lo vamos a verificar. Luego que hago eso, voy a tomar otro punto intermedio en el intervalo. Por ejemplo, puedo tomar aquí el valor intermedio. Es decir, cuando el tiempo valga 0,5. ¿Qué valor tiende a tomar aquí la función cuando el tiempo vale 0,5? 0,5 positivo. 0,5 positivo igual. Igual, voy a tomar aquí el instante 0,5. ¿Qué valor tiende a tomar la función aquí? Bueno, También 0,5 positivo. También 0,5. Entonces tendría 0,5 más 0,5 y eso multiplicado por un medio, ¿no es cierto? 0,5 más 0,5, ¿cuánto es? 1. 1. 1 multiplicado por un medio, 0,5. Entonces miren, cuando la señal vale, o sea, mejor dicho, cuando el tiempo vale 0,5, la señal tiende a tomar el valor de 0,5. Y pongo un puntito por aquí. ¿Ok? Luego me voy a aproximar a 1 por la izquierda. Es decir, me voy a acercar a 1 tanto como yo pueda por la izquierda. Es decir, un valor muy cercano a 1, pero que no sea 1 precisamente. Por ejemplo, 0.99. ¿A cuánto tiende la función aquí? A 1, profe. 1. A 1 sería. A 1. Más cercano. A 1. No, A acercando 1, a- Inge. tiende a tomar el valor de 1, de amplitud 1. Y si me acerco a 1 por la izquierda aquí, también tiende a tomar el valor de 1. Entonces, ¿qué voy a tener? 1 más 1 y todo esto multiplicado por un medio. 1 más 1 es 2, multiplicado por un medio me queda 1. Y observen que tiende a tomar el valor de 1. Voy a poner un puntito aquí, por aquí, cercano a 1, pero todavía no defino que exactamente tome el valor de 1 esa función ahí. Porque vamos a ver ahora qué pasa si me acerco a 1, pero por la derecha. Si me acerco a 1 por la derecha, la función también tiende a tomar el valor de 1. Entonces, ahora sí puedo estar seguro de que la función evaluada en 1 toma el valor de 1. Y ya puedo cerrar el punto aquí. Recuerden que hay una definición en matemática, y ustedes vieron análisis matemático cuando vieron análisis en el límite, de que la función está definida en un determinado punto si el límite por la izquierda y por la derecha son iguales. Como son iguales en este caso, pues entonces la función sí está definida en 1 y toma el valor de 1. Entonces yo ya puedo, como tengo esta, esto tiene un comportamiento lineal, es una línea en el intervalo de 0 a 1 y aquí también es una línea, el resultado también va a tener un comportamiento lineal y yo ya puedo trazar una línea de esta forma en el intervalo de 0 a 1. Bien. Después puedo coger un punto intermedio en el intervalo de 1 a 2. Por ejemplo, puedo coger aquí la mitad. Bien, 1,5. ¿Qué valor de amplitud toma la señal cuando el tiempo vale 1,5? 1, Inge. 1. En la original, 1. ¿Y aquí? 0,5.
0,5. Tiende a tomar este mismo valor de 0,5 que hay aquí. Bien. Entonces, 1 más 0,5 es 1,5, que dividido para 2 me va a dar 0,75. Por lo tanto, tomaría un valor aquí intermedio entre 0,5 y 1. Observen. ¿Ven? Y voy marcando un puntito por aquí. Luego me aproximo a 2 por la izquierda. Y observen que cuando me acerco a 2 por la izquierda, la señal tiende a tomar el valor de 1, la original. Sin embargo, aquí, cuando me acerco a 2 por la izquierda, la señal tiende a tomar el valor de 0. 1 más 0 es 1, que multiplicado por un medio me da un medio. Es decir, que si me acerco aquí a 2 por la izquierda, esto tiende a tomar el valor de 0,5. Y digo tiende a tomar porque todavía no estoy seguro por lo que pase por la derecha de 2. Vamos a comprobar. Si me acerco a 2 por la izquierda, perdón, por la derecha, la función tiende a tomar el valor de 1. Y si me acerco a 2 aquí por la derecha, igual sigue tomando el valor de 0. Y 1 más 0 es 1, que multiplicado por un medio sería 0,5. Entonces, yo ya puedo estar seguro, y cierro el puntito aquí en 2, de que vale 0,5. Como esto tiene un comportamiento lineal, tanto aquí como aquí, pues yo ya sé que en el intervalo de 1 a 2 también es una línea recta y se puede trazar uniendo estos 3 puntos de aquí. Recuerden que para trazar una línea recta yo puedo marcarla con 2 puntos nada más. Bien, y la señal tiene un comportamiento lineal en ambos, tanto en la original como en la reflejada, tiene un comportamiento lineal en el intervalo de 1 a 2. Luego, fíjense que para valores mayores que 2, la señal sigue tomando el valor de 1 y de forma infinita. Y para valores aquí mayores que 2, sigue tomando el valor de 0. Por lo tanto, me va a seguir dando 0,5 de manera infinita. Por lo tanto, yo trazo una línea aquí para valores mayores que 2 y le indico con punto suspensivo de que la señal tiene un comportamiento infinito en ese valor. Es decir, que se va a mantener de manera infinita en 0,5. Bien, por los puntitos suspensivos que hay. ¿Ven? Luego, tengo que hacer lo mismo por la parte de los valores negativos de la señal. Como yo todavía recuerden que al principio yo no había confirmado que la señal aquí tomaba el valor de 0, lo vamos a confirmar. Para eso voy a ver a cuánto tiende la señal cuando yo me aproximo a 0, pero por la izquierda. Y observen que toma el valor de 0 en la original. Y también tiende a tomar el valor de 0 en la reflejada. Así que 0 más 0 es 0, multiplicado por un medio es 0, de forma tal que yo ya puedo estar seguro y corroborar que la señal en t igual a 0 toma el valor de 0. Luego igual cojo un punto intermedio aquí, 0,5, y observen que esto me da aquí 0,5. Si cojo 0,5 aquí, también me va a dar aquí 0,5. 0,5 más 0,5 es 1, que multiplicado por un medio me da 0,5. Y ya puedo marcar un puntito aquí con amplitud de 0,5 en menos 0,5. Luego me acerco a menos 1 por la derecha. Y observen que en la original tiende a tomar el valor de 1. Y en la reflejada, si me acerco aquí por la derecha a menos 1, también tiende a tomar el valor de 1. 1 más 1 es 2, que multiplicado por un medio me da 1. Por lo tanto, la señal tiende hasta aquí a tomar el valor de 1. Como igual tiene un comportamiento lineal aquí y aquí, yo con unir estos 3 puntos ya tengo la línea de comportamiento en este primer intervalo negativo. Luego me puedo aproximar aquí a menos 1 por la izquierda en ambas señales y observen que en ambos casos también tiende a 1. Por lo tanto, me va a dar igual 1 aquí. Bien, porque 1 más 1 es 2, multiplicado por un medio
es 1. Así que puedo cerrar el punto en ese intervalo, en 1. ¿Por qué? Porque el límite por la izquierda y por la derecha es igual. Ahora vamos a coger un punto intermedio aquí. Por ejemplo, menos 1.5. Y vamos a ver cuánto vale la señal. Observen que si sigo la línea aquí, va a tomar el valor de 0,5 igual. Y aquí, en cambio, toma el valor de 1. 1 más 0,5 es 1,5, que dividido para 2 es 0.75. Entonces, eso significa que aquí, en este punto intermedio, igual va a tomar el valor de que había tomado en el otro extremo de 0.75. En menos 2, observen que aquí tiende a tomar el valor de 0 y aquí tiende a tomar el valor de 1. 1 más 0 es 1, que multiplicado por un medio es 0,5. Entonces, tiende aquí a tomar el valor de 0,5. Para corroborar si es verdad que toma el valor de 0,5 en 2, analizo por la izquierda. Y observen que sigue tomando el valor de 0 aquí y sigue tomando el valor de 1 acá. Por lo tanto, puedo cerrar el puntito aquí y como ambos tienen comportamiento lineal, con unir estos 3 puntos, yo ya tengo aquí lo que pasa en este tramo de aquí de menos 1 a menos 2. Y observen que a partir de menos 2, para valores más pequeños de menos 2, la señal tiende a infinito con valor de 0 en la original y aquí tiende a infinito con valor de 1. Por lo tanto, la señal se va a mantener de forma infinita en 0.5. Pongo un pedacito de línea aquí, pongo los puntos suspensivos y eso es lo que voy a obtener. Ya tengo la parte par. Ya tengo la parte par de esa señal. Bien. Para hallar la parte impar, el procedimiento es exactamente el mismo. Todo lo que estoy haciendo aquí habría que hacerlo para la parte impar. Pero, para la parte impar, lo que se hace, en vez de hacer una suma, como estamos haciendo, que hemos estado sumando todo el tiempo, lo que usted va a hacer es una resta. Bien. A ver. X sub I de t va a ser igual a 1 medio de X de t menos X de menos t. Es decir, que en vez de sumar va a restar. En vez de estar sumando como hemos estado haciendo aquí, sumando todo el tiempo, lo que vamos a hacer es una resta. Pero igual se analiza así, intervalo por intervalo, tal y como estoy haciendo yo. Bien. Yo creo que sabemos sumar o restar, eso no es ningún problema. El asunto es que hay que analizarlo así, intervalo por intervalo. Y les va a quedar esta señal que está aquí. Les voy a dejar propuesto que hagan en la casa la parte impar, o sea, el procedimiento para obtener la parte impar, y lleguen a esta solución, porque esta es la respuesta. Pero el asunto no es ponerme la respuesta, el asunto es cómo llegar a esta respuesta. Ahorita le estoy dando la respuesta. En una prueba solo le voy a dar la señal original, esta que está aquí. Y usted tiene que llegar a estas dos de aquí. ¿Bien? Y aquí hay un problema. Aquí no hay términos medios. Aquí tiene que llegar a lo que es o no hay nada. O sea, no se puede obtener una señal parecida, ni un pedacito bien y el otro mal. No, no. Aquí tiene que dar la señal como es. ¿Por qué? Porque tiene que cumplirse una condición de que la suma de esta señal más esta señal tiene que volver a dar la original. Así que si se equivoca en un tramo de aquí y la suma con la otra, no va a tener nuevamente la señal original. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Inge, una pregunta. Dígame. Para poder sacar las señales de las respuestas, siempre tengo que evaluar por izquierda y por derecha a cada intervalo, o sea, 1, 2, 3 o menos 1, menos 2, menos 3. Preferiblemente sí, porque verá, hay una situación que ya van a ver más adelante. Le voy a poner un ejemplo aquí cualquiera.
A ver, usted mismo que me hizo la pregunta. ¿Cuánto vale la señal en cero? 0. Ah, no, 1. ¿Y por qué 1? Porque si le cojo el 0, está en la parte de arriba en el eje de las Y, el 1. ¿Y por qué no puede ser 0? Si por este lado vale 0 y por este lado vale 1. Entonces, ¿cuánto vale la señal en 0? ¿Cómo yo sumo esta señal con otra que aquí en 0? Fíjate que aquí cuando tú analizamos esto, tú estás seguro que la señal en t igual a 0 vale 0. ¿Tú estás seguro aquí que vale 0? No. No. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Y por eso hay que hacer un análisis como lo estoy diciendo yo. Porque esto va a pasar. No te vayas a pensar, esto va a pasar y va a pasar con frecuencia. Hay señales que no están definidas, hay señales continuas que no están definidas en un determinado instante de tiempo. Entonces, mira, si yo analizo esta señal aquí por la derecha, la señal tiende a tomar el valor de 1. Por ejemplo, busco un valor tan cercano a 0 como pueda, 0,01, por ejemplo. Y entonces, ¿qué valor tendería a tomar? 1. Pero si yo me acerco a 0 Sí, 1. por la izquierda, aquí, la señal no tiende a 1, tiende a tomar el valor de 0. Y el límite por la izquierda y por la derecha no son iguales. En matemáticas, cuando el límite por la izquierda y por la derecha no son iguales, entonces la función no es continua en ese punto. Es decir, no está definida en 0. Lo que ocurre aquí es una transición. Es una transición de 0 a 1. Yo a la hora de sumar aquí, no puedo sumar con dos valores. O es 0 o es 1. No puedo sumar con los dos. Por lo tanto, si yo tuviera otra señal debajo, voy a poner otra debajo aquí. Una señal cualquiera aquí. Vamos a suponer que sea así. ¿Ya? A ver, súmame lo que pasa con la señal aquí en 0 y lo que pasa con esta señal aquí en 0. Si te das cuenta que yo tendría que analizar lo que pasa por la derecha y por la izquierda. ¿Por qué? Porque entonces, cuando yo analizo aquí por la derecha esta señal, aquí la señal tiende a tomar aquí el valor de -1, por ejemplo. ¿No ves? Entonces aquí tendría, analizando por la derecha, sería -1 más 1. Y tomaría el valor de 0. Pero si analizo por la izquierda, sería 0 más -1 y tomaría el valor de -1. Es decir, no es lo mismo. Por lo tanto, es preferible hacerlo como yo lo estoy haciendo aquí, en el caso de señales continuas. En las discretas van a ver que esto no es necesario, porque las discretas solamente están definidas en instantes de tiempo discretos. Es decir, no tienen continuidades entre intervalos. ¿Alguna pregunta más ahí? No, Inge, sí está claro. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera agregar algo o algo que les resultó complicado aquí? No. Bueno, vamos a verlo ahora en señal discreta. A ver qué es lo que pasa. Entonces, miren este ejemplo. De hecho, les voy a decir, y ya le estoy adelantando, estos ejercicios están en el deber. Estos son 2 ejercicios que me saqué del deber. Y le estoy dando la respuesta. Pero el asunto no es que usted me va a poner aquí la respuesta sin haber hecho un procedimiento. O sea, para llegar a esto tiene que haber hecho el procedimiento que yo estoy realizando. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Me piden la parte par y la parte impar. Igual, en la señal discreta es lo mismo que en la continua en cuanto a la forma de calcular la señal par o impar. Por ejemplo, la par se calcula como 1/2 de x de n
más x de menos n. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo esto? Que a la señal original, que es esta que me dan de datos, le tengo que sumar la reflejada. Así que como le tengo que sumar la reflejada, lo primero que tengo que hacer es, debajo de esta señal aquí, dibujar la señal reflejada. Bien, ¿qué cosa es la señal reflejada? La señal, vamos a coger otro color aquí. La señal en la que se invierten las muestras en torno a 0. Entonces vamos a tener esto aquí. Observen que hay puntos suspensivos aquí y eso indica que la señal se comporta de manera infinita, ¿bien? Con ese nivel de amplitud, a ambos lados. Esto aquí es 1 y esto aquí es menos 1. Bien, entonces ya tengo aquí la señal X de menos n. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Sumarlas. Y al resultado de la suma multiplicarla por un medio. Ahora bien, en las señales discretas es más fácil que en las continuas. Acuérdense que cuando yo reflejo una señal discreta, la muestra que esté en 0 no se toca para nada, ¿ok? Ahora, la suma es más fácil en las señales discretas. Aquí no hay que analizar nada por intervalo, ni en el límite, ni nada de eso. Porque las señales discretas no son continuas en ningún intervalo, solo están definidas en un instante en específico. Por lo tanto, usted lo que tiene que sumar aquí, la muestra en el instante 0 de esta señal, más la muestra en el instante 0 de esta señal. La muestra en el instante 1 de la señal original, más la muestra en el instante 1 de la señal reflejada. Y así sucesivamente. Entonces, veamos. ¿Qué tengo en 0 aquí en la original? Pueden activar el micrófono. ¿Qué tengo en 0 en la original? Uno dije. En la original es 1. 1. ¿Y en la reflejada? 1. 1. 1 más 1. 2. 2. Multiplicado por un medio, 1. Ahí está la respuesta. ¿Ven? Seguimos. Vamos al instante de tiempo 1. ¿Qué valor toma la muestra? 1. ¿Y qué valor toma aquí la muestra? Menos 1. 1 más menos 1 es 0. Observen cómo hay un 0 aquí en 1. Bien. Y lo bueno que tiene este ejercicio es que no tengo que continuar más, porque fíjense que tiene un comportamiento continuo. Siempre va a tomar aquí el valor de 1 y aquí menos 1. Por lo tanto, siempre va a dar 0. Así que lo que hago es colocar un punto más y poner puntos suspensivos, porque eso se va a repetir. Bien. Hacia el infinito, hacia más infinito. Voy a la parte izquierda y digo, ¿qué muestra toma la señal en menos 1? Toma amplitud de menos 1. Y aquí toma amplitud de 1. Menos 1 más 1, 0. Aquí está la muestra en 0. Voy a la siguiente muestra y veo que ocurre exactamente lo mismo. Así que vuelvo a poner un 0. Y no hago nada más porque la señal se repite de manera infinita por estos puntos suspensivos que ustedes ven ahí. Conclusión, ya tengo la parte par. Así de facilísimo. Ahora hago lo mismo pero con la parte impar. La parte impar es lo mismo que esto, pero en vez de sumar, restando. Vamos a comprobar para que vean. ¿Qué tengo aquí en 0? Un 1. Y aquí en 0, un 1. 1 menos 1,
0. Veamos, ¿qué tengo aquí en 1? Un 1. Y aquí un menos 1. Es decir, que lo que voy a tener es 1 menos 1. El menos por menos sale más, por lo tanto sería 2 por 1/2, me queda 1. ¿Ven? Y no tengo que hacer más nada porque como todo esto se repite igual de manera infinita hacia el infinito, coloco una muestra más en 1 y le pongo punto suspensivo. Veamos por la parte negativa. ¿Qué tengo en menos 1? Un menos 1. ¿Y qué tengo aquí? Un 1. Entonces voy a tener menos 1 menos 1, lo cual me da menos 2. Que multiplicado por 1/2 me queda menos 1. Así que miren cómo tengo aquí un menos 1. Y no tengo que hacer más nada porque veo que todo esto se repite de manera infinita, hacia menos infinito. Igual la otra señal. Por lo tanto, coloco una muestra más en menos 1, le pongo punto suspensivo y se acabó. Ahora, lo bueno que tienen estos ejercicios es que una vez que usted obtiene esto, puede comprobar si hizo bien las cosas. ¿Y cómo lo va a comprobar? Sumando la parte par más la parte impar. Y va a ver que tiene que darle la señal original. Podemos comprobar, mira, en 0, aquí tengo un 1. Y aquí tengo un 0. 1 más 0, 1. En 1 que tengo aquí, un 1. Y aquí, aquí en 1 tengo un 0. Y aquí en 1 tengo un 1. 1 más 0, 1. Y así se va a repetir de manera infinita hacia más infinito. Vamos por la parte negativa. Aquí tengo un 0 y aquí tengo un menos 1. 0 más menos 1 es menos 1. Mira, aquí lo tengo. Y no tengo que hacer más nada porque veo que todo esto se repite, tanto aquí como aquí. Por lo tanto, siempre va a dar menos 1. Para valores menores que menos 1. En conclusión, hice bien las cosas, lo comprobé y ya me gané los puntos que sean necesarios en este ejercicio. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Dije, tanto en la otra señal igual se puede comprobar de la misma manera. Sí, en la anterior igual. En la continua igual. Tiene que sumar los dos resultados y tiene que ir dándole la señal original. Original. Ya. Así es. ¿Alguna otra pregunta? ¿Habrá unas que no se repitan? Tocará ¿Cómo que se seguirlas repite? haciendo hasta cuándo. Ah, que no sean infinitas. Sí, señor. Claro que sí. Esto es solo un ejemplo de una señal que se repite. La inmensa mayoría no son así. La inmensa mayoría no tienen un comportamiento infinito. Algunas son, por ejemplo, bueno, en el caso anterior sí era igual infinita para ambos lados, pero hay algunas que no, que tienen un comportamiento finito. Y va a tener que hacerlo hasta que culmine todas las muestras o detalles que le dan en la señal original. Sí lo hay. De hecho, la mayoría no son infinitas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? No, ingeniero. A ver qué dice el chat. No. Ok, bueno, si no hay más preguntas, vamos a continuar. A ver si avanzamos. Bueno, hasta ahí de lo que les di, corresponde a la parte de análisis de simetría, ¿ok? Que es uno de los temas que está incluido en esos dos primeros deberes que ustedes tienen que realizar. Ahora, vamos a ver un grupo de funciones simples con las cuales se trabaja constantemente en el procesamiento digital de señales. ¿Y para qué se utilizan? Para combinarlas con otras señales. Bien, para obtener algoritmos más complejos, pero combinándolas con otras señales. Estas son funciones muy básicas, muy simples. Bien, que se utilizan para combinarlas con otras señales. Entonces, se le denominan funciones singulares o funciones elementales. ¿Ok? Vamos a ver cuáles son. Bien,
van a ver que esto es muy fácil porque son funciones muy básicas. La primera señal que vamos a ver se denomina escalón unitario, que es la que están viendo ahí en pantalla. La señal escalón unitario la hay en forma continua y en forma discreta, la hay en las dos formas. La que están viendo ahorita es continua y su representación funcional es la que están viendo ahí en pantalla. Dice, el escalón unitario, que se representa como U de t, vale 0 para todos los valores del tiempo menor que 0 y vale 1 para todos los valores del tiempo mayor que 0. Bien, como están viendo ahí. Entonces, es una señal que forma un escalón aquí a partir del instante 0. Bien, y para valores mayores que 0 toma el valor de 1 y para valores de menores que 0 toma el valor de 0. Una función muy básica, muy elemental. ¿Ok? Ahora bien, estas funciones, por más básicas que sean, se pueden manipular. Es decir, se le puede modificar la variable independiente también. Así como hacíamos con las otras señales, aquí también se puede hacer. Por ejemplo, miren este ejemplo que está aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que se está mostrando en pantalla? La misma señal anterior, es decir, esta misma señal que está aquí, pero ahora se le hizo una transformación a la variable independiente. Por favor, si pueden activar el micrófono para que me indiquen qué tipo de transformación se le hizo aquí a la variable independiente del escalón unitario. La reflejada. Se le Se le reflejó. corrió un espacio. ¿Hay reflexión, sí o no? Sí, sí. Sí. ¿Quién me dice a mí que hay reflexión? Reflexión. El signo. El signo. El menos El P. signo. Por el El menos. menos, el menos El tener P. un signo negativo aquí, la variable independiente me está indicando que hay reflexión. Primera cosa. Pero no es lo único que hay. ¿Hay desplazamiento? Sí. Sí. Hay un desplazamiento aquí. Se inventan en una unidad. Exacto. Hay un desplazamiento de una unidad. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Primero reflejar a la señal, el escalón unitario. Es decir, primero usted va a obtener esto. Esto es lo primerito que usted hace. ¿Qué cosa es esto que dice aquí? La reflexión. La reflexión. U de menos T. Y una vez que haya hecho esto, entonces usted lo que hace es esto. Desplazar a esta señal reflejada una unidad hacia la derecha, provocándole un retardo de una unidad en el tiempo, pero a la reflejada, no a la original. ¿Ok? Entonces fíjense que yo partí de aquí y luego obtuve esto. Y este es el resultado final, lo que ustedes están viendo aquí en pantalla en el gráfico en grande. Entonces fíjense que los escalones unitarios, por más simple que sean, también se pueden manipular, es decir, se le pueden reflejar, se le puede desplazar y también se le pueden hacer cambios de escala si es necesario. Pues todo eso se puede hacer con este tipo de señales simples. Ese es el escalón unitario continuo. Ahora bien, el escalón unitario también lo hay en señal discreta. Es bastante parecido a la otra, pero tiene su pequeña particularidad. El escalón unitario indiscreto se representa como U de n y dice que toma el valor de 1 para todo valor de n mayor o igual que 0 y 0 para n menor que 0. Entonces fíjense aquí cómo toma muestras de tamaño 1 para todo valor de n mayor o igual que 0 y toma muestras de valor 0 para los valores de n menor que 0. La pregunta que les quiero hacer es la siguiente, a ver si me pueden responder. ¿Tiene el mismo comportamiento la discreta que la continua?
Haciendo los Según esos ejercicios. parámetros, entendería que sí, Sí, tal siguen vez. siendo estos parámetros, sí, tienen el mismo comportamiento. No, le voy a decir por qué no. Mire lo que dice aquí. Aquí dice que toma el valor de 1 para t mayor que 0. Y aquí dice que toma el valor de 1 para n mayor o igual que 0. Es decir, el 0 está incluido. La señal sí está definida en 0 y toma el valor de 1. Pero aquí no. ¿Qué valor toma la señal aquí en 0? Justo lo que le expliqué hace un ratito. ¿Qué valor toma la señal en 0? ¿1 o 0? 1. Pues no. No toma el valor de 1. ¿Y por No qué no empieza puede? en 0 la señal Cero. y Ah, continúa en 1. es justo lo Menor que... que 0. por eso, lo justo lo que le expliqué hace un rato. La señal aquí no está definida en 0. Hay una transición de 0 a 1. Esto es una transición. Por eso es que esta señal hay que analizarla aquí tanto por la derecha como por la izquierda. Y observen que por la izquierda tiende a tomar el valor de 0 y por la derecha tiende a tomar el valor de 1. Por lo tanto, la señal en 0 no está definida en 1. Por eso aquí dice para valores del tiempo mayor que, estrictamente mayor que 0. Esa es la diferencia con la discreta. Porque en la discreta sí está definida en 1 y tiene una muestra de tamaño 1 cuando n es igual a 0. ¿Sí se dan cuenta de la diferencia? ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿no? Bueno, ese pequeño detalle tienen que contemplarlo porque esa es la diferencia entre la discreta y la continua. Bien, la otra señal elemental que vamos a revisar se denomina delta unitaria. Bien, que también la hay en señal discreta y en señal continua. ¿Ok? La que está mostrada aquí arriba es una señal de tipo continua. Se representa como una flecha de amplitud 1 cuando t es igual a 0. Bien. Y en el caso de la discreta es una muestra de tamaño 1 cuando n es igual a 0. A esta señal, que la vamos a ver aquí mejor, más clarito, se le denomina delta de Dirac. Bien, en señal continua se le tiende a denominar como delta de Dirac y se representa con una letra así, que es la delta. Observen que tiene aquí amplitud 1 cuando t es exactamente igual a 0 y 0 en cualquier otro caso. Bien. En el caso de la discreta, toma una muestra de amplitud 1. Es decir, no la confundan porque esto es una muestra, esto es una delta. ¿Ok? Conclusión, que estas señales también se pueden manipular. Por ejemplo, miren cómo aquí es una señal delta manipulada, es decir, desplazada 2 unidades hacia la izquierda. Esta señal vale 1 cuando t es igual a 0 y aquí vale 1, pero cuando t es igual a menos 2 porque se desplazó 2 unidades hacia la izquierda. Es decir, que yo con esas señales también puedo hacer desplazamiento. ¿Ok? Puedo trabajar a la variable independiente también. Otra de las señales es la rampa unidad. Bien, para señales discretas, como ustedes están viendo aquí. Entonces, ¿en qué consiste esta señal? Que vale n para cada valor de n mayor o igual que 0. Por ejemplo, cuando n es igual a 0, la señal toma toma una muestra de 0. Cuando n es igual a 1, la señal toma una muestra de amplitud 1. Cuando n es igual a 2, toma el valor de 2. Cuando n es igual a 3, toma el valor de 3. Y así sucesivamente, de forma tal que se crea como una rampa que va incrementándose de 1 en 1. Por eso se le denomina rampa unidad. ¿Ok? Se representa como U sub R de n. Bien.
esa señal también se puede manipular porque se puede reflejar y se puede desplazar. Otra de las señales que le vamos a hacer pasar así por arribita porque ya las revisamos en la primera clase, que son las señales de tipo exponencial. Podemos trabajar con señales exponenciales, tanto discretas como continuas, y señales que pueden tomar un valor real. Bien, el término general de la expresión es A a la N, pero A puede ser una magnitud compleja o puede ser un valor real. Aquí es un valor real y este es un valor complejo. Si toma un valor complejo, se puede representar también como la suma de dos fasores senoidales, porque recuerden que la regla de Euler que vimos en la primera clase establece que una señal de tipo exponencial se puede representar como la suma de dos partes conjugadas senoidales, o a la inversa también, ¿ok? Una señal de tipo senoidal se puede escribir como la suma de dos fasores conjugados exponenciales. Entonces, la que está mostrada aquí en pantalla es una señal exponencial de tipo discreta. También las hay continuas. La expresión general de la continua es esta que está aquí. Las exponenciales continuas pueden ser de tipo creciente, que sería este caso de aquí, por ejemplo, este ejemplo, 2 por e a la 0.3t, o pueden ser de tipo decreciente, si el exponente tiene un signo negativo. Bueno, ya de esto hablamos también un poco en la primera clase, por eso esto le vamos a pasar por arriba. Bien, y también pueden ser de tipo compleja. Aquí tienen señales exponenciales donde el parámetro A toma una magnitud compleja. Bien, se pueden dar así de esta forma también. Y eso es lo que teníamos para la parte de señales. Bien, hasta ahí nosotros culminamos el primer capítulo que tiene que ver con revisión de señales. Todo lo que hemos hecho son revisión de propiedades, de características, de clasificaciones, bien, con respecto a la señal. Y hemos hecho 3 análisis importantes. Hemos hecho 3 análisis importantes que son análisis de periodicidad. Primera cosa, vayan tomando nota ahí para el primer examen. Temas que podrían ir al primer examen. Análisis de periodicidad. Segundo, transformación de la variable independiente. Y tercero, análisis de simetría. Esos 3 temas son claves. Las funciones singulares se trabajan en conjunto con otras señales. Por ahí ustedes tienen un ejercicio en el deber, que ya les voy a decir cómo es. Y ustedes me van a indicar, si ya lo revisaron, deben tener ya la duda de qué es lo que se puede escribir ahí. ¿Ok? Entonces ya les voy a indicar. Déjenme solo revisar una cosa aquí. Ok. Vuelvo a compartir la pantalla entonces. Por ahí me hacían una pregunta. ¿No tienen ninguna pregunta sobre el deber? Ahora que revisaron las funciones singulares. ¿No? No, ingeniero, hasta ahorita todo bien ya con esto para seguir con el deber. ¿O no han revisado el deber? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo? Porque en los otros paralelos sí me hicieron una pregunta ahí que ya estaban revisando. Por ejemplo, me hicieron esta pregunta. ¿Cómo se hace esto? Hay un ejercicio por ahí que le dan una señal de datos x de n. Y le piden en un cierto literal ahí que haga esto. ¿Qué hay que hacer ahí? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice lo que hay que hacer ahí? Nadie me dice. El escalón unitario
hacer la reflejada y después desplazamiento. Y cuando termine eso, multiplicar por la función original. Hay que multiplicar por la función original después de hacer la película compañera. ¿No? A ver, señor Núñez, ayúdeme. ¿Qué hago ahí? Núñez, se me fue. Al escalón unitario en G. Aquí estoy, ingeniero. A ver, dígame No qué me hay he que ido. hacer ahí. Es que todavía no llego ahí, solo hice las primeras. No, pero igual, ahorita ya dimos la clase ahorita. ¿Qué hay que hacer ahí? Olvídate de cuánto vale la señal. ¿Qué hay que hacer ahí? Solo quiero comprobar a ver si estábamos atendiendo bien. No. A ver, señor Contento. Como dijo el ingeniero, el compañero, que hay que hacer la reflejada, desplazarle 2 unidades y multiplicarle por la unidad, por la función. ¿La reflejada de quién? Del escalón unitario. Exacto. Entonces tú lo que tienes que primero aquí hacer es lo siguiente. Coges el escalón unitario, que ya sabemos cómo es el gráfico de esta función. Bien, lo vieron anteriormente. Este es el escalón unitario. Y lo primero que tiene que hacer es reflejar a ese escalón unitario. ¿Ven? Esto de aquí es el escalón unitario reflejado. Y una vez que lo refleje, entonces, ¿qué hay que hacer con él? Desplazar 2 unidades. Desplazarlo, 2 unidades hacia la derecha en este caso. Entonces, ¿cómo quedaría eso? Así. Es decir, que ahora vas a tener 2 muestras en uno aquí, en uno y en 2. Entonces, esto de aquí es el escalón unitario reflejado y desplazado. Cuando ya tengas esta señal de aquí, entonces la tienes que multiplicar con la señal que te den de datos, que no sé cuál es ahora, pero la que te den. ¿Cómo lo vas a hacer? Como mismo se hace la suma. Igualito que se hace la suma, se hace la multiplicación. Analiza instante por instante. La muestra que tenga en 0 la multiplica por la muestra que tenga en 0 aquí esta señal. La muestra que tengo en 1 aquí por la muestra que tenga en 1 la señal original. Y vas obteniendo una señal aquí, que es el resultado de hacer esta operación. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Que se utiliza una función singular, se le refleja, se le desplaza y se combina con otra señal para obtener otra señal resultante, producto de todas esas operaciones que están viendo ahí. Para eso se utilizan las señales singulares. Bien. Me parece que ustedes no han revisado mucho el deber porque no me preguntan nada de esto. Y en los otros paralelos me han estado preguntando siempre por ese ejercicio. Pónganse por favor a hacer el deber. Verán que si estas cosas no se practican, no se adquiere la habilidad necesaria. ¿De acuerdo? Ok, vamos a los sistemas discretos en el tiempo. Realmente, a partir de la siguiente clase es que nos vamos a meter de lleno con los sistemas discretos en el tiempo. Esto sería el primer tema de la unidad número 2 de la asignatura. Pero lo que vamos a hacer hoy es dar una introducción a los sistemas discretos en el tiempo para que ya en la próxima clase nosotros podamos revisar esos sistemas de mejor forma. Entonces, ¿qué es un sistema discreto en el tiempo? Es un dispositivo o algoritmo
que opera sobre una señal discreta. Bien. A partir de este momento, a la señal discreta que entra, o sea, la señal digital que entra al sistema, le vamos a denominar excitación de entrada. Y luego que entra al sistema y se procesa ahí, sale otra señal que le vamos a denominar respuesta de salida. ¿Ok? Entonces yo voy a tener una señal de entrada que le voy a llamar XDN, que es la excitación, y voy a tener a la salida una señal YDN que le voy a llamar respuesta de salida. Al pasar por el sistema, sobre la señal de entrada se realiza una determinada operación. Se va a utilizar esta letra T, parecida a una letra T cursiva, para referirse al operador o a la operación matemática que transforma a la señal. A esto que está escrito aquí, bien, a esta representación matemática que está escrita aquí se le denomina relación entrada-salida de un sistema. Bien, esta es una forma de representarlo. La otra forma de representarlo como está aquí. Esto también es otra forma de representar una relación entrada-salida. Bien, entonces en términos simples, el sistema se representa así, como un diagrama, un bloque, dentro del cual se va a realizar una determinada operación. Así que esta letra T representa al sistema o a la operación que allá adentro se realiza. Va a entrar una señal como esta, que le vamos a denominar XDN, y se define como señal de entrada o excitación, y vamos a tener a la salida una respuesta como esta, que le vamos a denominar respuesta de salida. Observen que esta señal no es igual que esta. ¿Por qué? Porque ya ha sido manipulada aquí internamente. ¿Ok? A este sistema de aquí, bien, yo les había dicho en la primera clase que le íbamos a tratar como una caja negra. ¿Por qué caja negra? Bien, buscando la analogía con las cajas negras de los aviones, ustedes saben para qué sirven esas cajas negras, pero nadie sabe lo que tiene adentro. Bien. Y de hecho, cuando hay que recurrir a las cajas negras, a nadie le interesa cómo están hechas por dentro. Lo que interesa es lo que ellas hacen, ¿bien? Y la información que ellas recopilan. Entonces, por eso es que a este bloque le vamos a tratar aquí, para esta asignatura, como una caja negra. Porque desde el punto de vista de hardware, los alcances de esta asignatura no analiza el hardware que hay aquí adentro. Tampoco analiza la programación, si es que está hecho con vía programación. Lo que nos interesa aquí es la matemática, es decir, los algoritmos matemáticos que aquí adentro se ejecutan. Bien, entonces esta es la otra forma que yo les había dicho para la relación entrada-salida. Bien, aquí viene una parte importante que nos va a servir de introducción para lo que viene en las siguientes cosas que vamos a ver sobre los sistemas discretos. Las señales discretas se pueden representar de 4 formas distintas. Presten atención. En primer lugar, de forma gráfica, como la hemos venido trabajando hasta el momento. Esto de aquí es la representación gráfica de una señal discreta. Recuerden que a cada amplitud esta que está aquí, y que se representa así con estas barritas con un puntito, se le denominan muestras. Bien, todo esto que está representado aquí son muestras. Y a estos instantes del tiempo que están aquí, se le denominan instantes de muestreos. Se le denominan instantes de muestreo. Y al tiempo que transcurre entre un instante y otro, que se representa con la letra N mayúscula, se le denomina
periodo o intervalo de muestreo. ¿Ok? Esa es la lógica que se utiliza al representar de forma gráfica una señal de tipo discreto. Entonces, la primera forma de indicar una señal o representar una señal es de forma gráfica, que es la que hemos venido trabajando ya hasta el momento. Pero no es la única. También una señal se puede representar de otras 3 formas adicionales. Primero, de manera funcional, que también la hemos visto ya. Lo vimos con el escalón unitario que se puede representar de esta forma. Esto es una representación funcional. Recuerden que esto en matemática significa función definida a trozos o por tramo. Bien, y estas señales se indica cuánto toma el valor para un intervalo determinado. Este intervalo que está aquí se denomina dominio. Ustedes saben que esto en matemática, cuando trabajan con funciones, a esto se le denomina el dominio de definición de la función. ¿Qué es lo que es el dominio en una función? Todos los valores que puede tomar la variable independiente. Y a los valores que toma la variable dependiente se le denomina rango, imagen o recorrido. Por lo tanto, aquí al trabajar como una función nos interesa fundamentalmente el dominio de definición. ¿Ok? La otra forma de representar una función es en forma tabular, es decir, tabla. La palabra tabular viene de tabla. Entonces yo me hago una tablita que puede hacer así en fila o por columna, como usted prefiera, donde le voy dando los valores a n y voy viendo qué valores toma la función para cada uno de estos valores de n. Por ejemplo, aquí cuando n es igual a 1, la señal toma el valor de 1. Cuando n es igual a 2, la señal toma el valor de 4. Cuando n es igual a 3, la señal toma el valor de 1. Bien, y la otra forma, que es una de las formas con la que más vamos a trabajar en las señales discretas de forma secuencial o como una secuencia. Bien, presten atención porque esta forma la vamos a manejar constantemente. ¿Qué es lo que se hace para representar una secuencia? Entonces, se representan todas las muestras. Lo que está aquí, en las llaves estas, son las muestras, es decir, la amplitud que toma x de n. Por ejemplo, esta secuencia aquí corresponde a esta tabla de aquí. Y observen que lo que se coloca aquí en la llave son estas muestras. Los instantes de tiempo no se colocan. Bien, en las tablas sí, pero en la secuencia no. Lo único que se utiliza es una flecha, como están viendo aquí, que indica cuál es la muestra que cae en 0. Bien, ¿cuál es la muestra que cae en 0? Que es esta de aquí. ¿Sí le ven? Entonces, cuando n es igual a 0, la señal toma el valor de 0. Entonces, el instante n igual a 0 se marca con una flecha. Los demás instantes no se representan, no se marcan, solo se cuentan. Si esto es 0, entonces yo cuento, esto es el instante 1, el instante 2, el instante 3. Por ejemplo, yo sé que cuando n es igual a 2, la señal toma el valor de 4. ¿Cómo lo sé? Porque fui contando. Entonces, esto se denomina representación secuencial. Y es tan importante que fíjense que yo puedo hacer todas las transformaciones de la variable independiente trabajando con secuencias sin necesidad de realizar el gráfico. Y eso lo vamos a ver a continuación. Bien. Entonces, aquí hay un ejemplo para ver algunas relaciones entrada-salida. Entonces me dan una función, una señal representada de manera funcional. Esta representación que está aquí es de manera funcional. ¿Y qué me está diciendo? Que la señal toma el módulo de n cuando n está comprendido entre menos 3 y 3. Esto de aquí se denomina dominio de definición. Son los valores para los cuales está definida esa función. Es decir, si el dominio va desde menos 3 hasta 3, inclusive, pues yo no tengo que evaluar aquí para 4 ni para 5, porque no es un valor comprendido en el dominio, ni tampoco para menos 3 ni para menos 4. Solamente puedo darle valores a n que estén comprendidos entre menos 3 y 3. Y cuando eso ocurra, la señal toma el módulo del valor que tome n.
Por ejemplo, si yo tengo aquí esta señal de manera funcional y me piden esta relación entrada-salida que está aquí, dice y de n igual a x de n, como la salida es igual a la entrada, al sistema se le denomina sistema identidad. Entonces, yo empiezo a darle valores a n, respetando el dominio de definición, y entonces le empiezo a dar valores. Por ejemplo, cuando n es igual a 0, que lo marco aquí con una flecha, la señal toma el valor de 0, porque el módulo de 0 es 0. Cuando n es igual a 1, la señal toma el valor de 1, que sería el módulo de 1. Cuando n es igual a 2, la señal toma el valor de 2, y cuando n es igual a 3, la señal toma el valor de 3. A partir de 3 en adelante, todo vale 0, porque el dominio me dice que la señal no está definida para valores mayores que 3. Conclusión, cuando n es igual a menos 1, la señal toma el valor de 1, porque el módulo de menos 1 es 1. Cuando n toma el valor de menos 2, la señal toma el módulo de 2. Toma 2, que es el módulo de menos 2. Y cuando n es igual a menos 3, la señal toma el valor de 3. Y ya tengo esto de aquí, que es una secuencia. Es una secuencia de valores, finita en este caso. ¿Ok? Bien. Cuando ya yo tengo la señal así, trabajar a esta señal, desplazarla, correrla, moverla, hacer lo que sea, es mucho más fácil que trabajar de forma gráfica. Veamos este otro ejemplo. Entonces me piden que a partir de la señal anterior encuentre x de menos 1. ¿Qué tipo de transformación se hace aquí? Un desplazamiento de una unidad hacia la derecha. O sea, yo cuando veo esto, observo que esto implica un desplazamiento de la señal hacia la derecha, lo cual provoca un retardo. Por eso a este sistema se le denomina retardo unidad, porque retarda al sistema en una unidad en el tiempo. Y observen que de la señal que tenía anteriormente, mira dónde cae la flecha ahora, encima del 1 que estaba a la izquierda y no del 0 como estaba antes. Entonces lo que ocurrió con la señal es que se desplazó una unidad hacia la derecha. Ojo, la flecha no es la que se mueve, porque puede parecer aquí que la flecha la corrí hacia la izquierda. No es así, no es la flecha la que se mueve, la flecha se queda intacta. Quien se mueve es toda la señal hacia la derecha, en cuanto una unidad en el... Lo mismo ocurre con esta de aquí, que implica un desplazamiento hacia la izquierda, provocando un adelanto. A esto se le denomina sistema adelanto unidad. Bien, ¿qué ocurrió con la señal? Que se desplazó una unidad hacia la izquierda, provocando un adelanto. Entonces miren encima de la flecha, ¿dónde cae? Es decir, que la señal se movió una unidad hacia la izquierda. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, es fácil. Fíjense que no tuve que representar gráficamente. Podía trabajar directamente con la frecuencia y hacer los desplazamientos. Aquí hay otro tipo de relación entrada-salida que se denomina filtro del valor medio. ¿En qué consiste? Aquí me dicen que a x de n le sume x de n menos 1, le sume x de n más 1 y la divida para 3. Es decir, en términos básicos lo que estoy haciendo es sumando el valor actual, el valor pasado, anterior y el valor futuro. Entonces, usted puede irse aquí a la señal original. Recuerden que la señal original tenía aquí la flecha en 0. Y digo, ¿cuánto vale x evaluada en 0? Toma el valor de 0. ¿Cuánto vale x evaluada en 1? 1. ¿Y cuánto vale x evaluada en menos 1? 1. De forma tal que me queda 1 más 1, 2. Que multiplicado por 1/3 me da 2/3. Aquí está el ejemplo para ese instante. Y así sucesivamente lo puedo hacer para los restantes instantes. Por ejemplo, cuando n es igual a 1, la señal toma el valor de 1. Bien, la señal en el valor actual. Pero en el valor futuro toma el valor de 2. Y en el valor anterior toma el valor de 3. Así que 2 más 1 es 3. Que multiplicado por 1/3 me da 1. Miren, aquí tengo un 1. 2/3 en 0 y un 1. Y así sucesivamente puedo ir haciendo con cada uno de los valores. ¿Ok? Y se me crea otra secuencia de salida.
en base a una entrada como esta. Observen que la entrada y la salida ya no son iguales porque la señal fue manipulada de alguna manera, bien, con una determinada regla o algoritmo. Y así podríamos seguir viendo otros ejemplos de relaciones entrada-salida. Por ejemplo, este. Dice que y de n es igual a la mediana de x de n menos 1 y de x de n más 1. Es decir, ¿qué es lo que hace aquí? Coge tres valores, el actual, el pasado y el futuro, y le saca la mediana. Recuerden que la mediana, y ustedes lo vieron en estadística, es el valor central dentro de un conjunto de datos, es el valor que está en el medio. Por encima de la mediana y por debajo de la mediana hay igual cantidad de datos. Entonces, si yo tengo tres datos, puedo sacar la mediana buscando el valor central de cada uno de los tres datos. ¿Ok? Y este es un sumador acumulado. Este es otro ejemplo. Con este vamos a trabajar más adelante. ¿Qué es lo que hace esto? Suma el valor actual más todos los valores anteriores que habían. Por ejemplo, si n es igual a 3, me va a sumar x evaluada en 3, más x evaluada en 2, más x evaluada en 0, más x evaluada en menos 1, más x evaluada en menos 2 y más x evaluada en menos 3. Es decir, contempla el valor de x en el valor actual más todo lo que valía la suma hasta llegar al valor actual. Y el resultado sería algo como este, por ejemplo. ¿Bien? ¿Por qué en 0 da 6? Porque recuerden que en menos 3 daba 3. En menos 2 la señal tomaba un valor de 2. 3 más 2 son 5. En menos 1 tomaba el valor de 1. 5 más 1, 6. Y en 0 toma el valor de 0. 6 más 0 es 0. Fíjense, observen que en 0 toma el valor de 6. Y así podría ir sumando. Observen que en x es igual a 1, la señal toma el valor de 1, pero como hasta 0 valía 6, 6 más 1 es 7. En n igual 2, la señal toma el valor de 2, en la original. Pero como la suma anterior valía 7, al valor de 2 le tengo que sumar toda la suma acumulada, que era 7 hasta ese instante. Y así me da 9, y así sucesivamente. A eso se le denomina sumador acumulador o acumulado. ¿Ok? Ese es otro ejemplo de relación entrada-salida, con una regla bien definida, que es lo que le llamamos algoritmo. Bien, y para terminar, vamos a ver un grupo de diagramas de bloques que se utilizan para representar de forma gráfica la relación entrada-salida de los sistemas discretos en el tiempo. Bien, por ejemplo, aquí tengo una relación entrada-salida donde me dice que y de n es la suma de dos señales, x1 y x2. Es decir, entran dos señales a un sumador que se representa así de esta forma gráfica y lo que se obtiene a la salida es la suma de los valores de x de 1 con los valores de x sub 2. A esto se le denomina sumador de señales y realiza una operación sin memoria. No se requiere llevar nada en memoria. Suma el valor actual de esta señal con el valor actual presente de esta otra señal. Por lo tanto, no hay necesidad de llevar absolutamente nada en memoria. Se le denomina operación sin memoria. Otro diagrama de bloque es este que está aquí. Entra la señal x de n, se representa una línea indicando la señal que entra y con una saeta aquí se marca el valor numérico por el cual se va a multiplicar a la señal. Es una constante cualquiera. Entonces, a esta representación gráfica se le denomina multiplicador por una constante. Igual, no requiere de ninguna memoria. Simplemente se coge la constante y se multiplica por el valor actual de la señal que ingresa. Y este otro de aquí es un multiplicador de señales. Observen que es un círculo donde internamente hay el símbolo de un producto y entonces se multiplica la señal que ingresa aquí, que es x1 por x sub 2. La salida entonces es igual a x1 de n por x2 de n. Este diagrama de aquí
lo van a ver ustedes en comunicaciones 1 y 2, porque es el diagrama básico de un multiplicador, es decir, de un modulador de señal. Cuando vean modulación se van a acordar de este diagramita que está aquí. El otro diagrama de bloque es el elemento retardo unitario, que ya sabemos lo que es provocar un retardo, que es un desplazamiento hacia la derecha. Pero ese retardo se puede representar mediante un diagrama de bloques. Es un cuadradito, como ustedes ven ahí, con z a la menos 1, indicado en el centro del cuadrado. Entonces, eso lo que va a implicar es que lo que va a indicar es que a xdn se le provoca un retardo de una unidad en el tiempo, provocando xdn menos 1. Y para el elemento adelanto unitario, que sería lo contrario de esto, sería xdn más 1, es con una z elevado a la 1. Como el 1 no se pone solamente la z. Y esto me está indicando que se está provocando un adelanto. Tanto esta operación de aquí como esta sí requieren de memoria. Estas sí son operaciones con memoria. Porque yo tengo que llevar en memoria cuánto valía el valor anterior al valor actual o el valor futuro al valor actual. Por lo tanto, son operaciones que se realizan con memoria. ¿De acuerdo? Entonces, esos son un grupo de diagramas de bloque para representar las relaciones entrada-salida. Bien. Aquí hay un ejemplo, y esto lo van a realizar en la casa, en que aquí le dan una relación entrada-salida. Le dice 1/4 de y de n menos 1 más 1/2 de x de n más 1/2 de x de n menos 1. Observen que la señal de entrada, la excitación de entrada, ingresa por aquí, casi siempre se representa a la izquierda y a la derecha la salida. Entonces la señal entra aquí, x de n, y por una parte hay que multiplicarla por una constante de 0,5 que está aquí, observen, x de n se multiplica por 0,5. Por el otro lado se le aplica un retardo, por lo tanto tendría que agregar un bloque de z a la menos 1 y luego multiplicarla por una constante de 0,5, que es 1/2. Bien, y después vean que hay una operación de suma, por lo tanto las dos señales tendrían que entrar a un sumador. Por otro lado, hay otro símbolo de suma aquí, por lo tanto coloco otro sumador. ¿Y quiénes se van a sumar? Ah, todo lo que tenía hasta aquí, hasta este momento, es todo esto que está aquí, más la salida retardada en el tiempo, una unidad, multiplicada por 1/4. Entonces, ¿qué es lo que hago? Como la salida está normalmente a la derecha, tomo una muestra de la salida, le aplico un retardo con un bloquecito de esto, de z a la menos 1, y luego la multiplico por 0,25, que es 1/4, y eso ingresa al sumador. De forma tal que ahora se están sumando esta parte de aquí con esta otra parte de aquí. Bien. Y en el otro ejemplo que les voy a mostrar aquí, ya para acabar, me dan la misma relación entrada-salida, pero se le hizo un pequeño arreglo aquí. En vez de tener 1/2 por x de n más 1/2 de x de n menos 1, se sacó un factor común de 1/2. Y solo por haber hecho un factor común aquí, porque a la final es la misma operación matemática. Desde el punto de vista matemático es lo mismo que lo que tenía anteriormente. Pero solo por sacar un factor común aquí, el gráfico se modifica en esta parte de aquí. Entonces quiero que revisen esos dos gráficos, los analicen y comiencen a hacer el deber que está en la semana 3. Son un grupo de diagramas ahí que hay en un archivo adjunto en la que usted, a partir del diagrama, tiene que obtener esta relación entrada-salida. En una prueba le van a salir ejercicios como ese. Y les puede salir de dos formas distintas. Le doy el diagrama y usted me obtiene la relación entrada-salida. O puede ser a la inversa. Le doy la relación entrada-salida y usted me dibuja el diagrama. Cualquiera de las dos cosas se pueden dar. Entonces, le voy a pedir de favor que revisen estos diagramas, se los aprendan bien e intenten hacer ese deber, que ya sería para la semana siguiente. Para esta semana tenemos que terminar con los deberes de la semana 1 y 2 y ponernos al día con esos deberes. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, ninguna.
¿Alguna consulta, alguna cosa, alguna aclaración? No, Inge. Bueno, si no hay más preguntas, entonces vamos a dar por concluida la clase, solicitándole que por favor revisen el deber, se pongan al día, trabajen, verán que esta asignatura tiene sus complicaciones. De mi parte, toda la voluntad de ayudarle en lo que sea necesario. Bien, me escriben al correo, podemos hacer un chat, podemos hacer incluso una videoconferencia si se requiere. Bien, pero tienen que planificar eso con tiempo para yo organizarme. Y si no, me escriben. Hay muchos estudiantes que me han estado escribiendo el correo y yo les respondo de manera inmediata haciéndome consulta. Entonces, por favor, mantengamos el contacto, mantengamos la comunicación y traten de cumplir con ese deber que está ahí en la plataforma. ¿Bien? ¿Alguna cosa más? ¿No? No.